Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. ¿Por qué se celebra esta fiesta el 14 de septiembre? Pues a raíz de un hecho histórico que vamos a narrar brevemente. Habiéndose apoderado de Jerusalén el rey de los persas, Cosroes, en el año 614, pasó la ciudad a sangre y fuego, y llevó cautivos al patriarca y a una muchedumbre de cristianos. También se llevó un gran botín, y entre ellos la reliquia sagrada de la verdadera cruz que Santa Helena había dejado en Jerusalén. 14 años más tarde, el emperador Heraclio, vencedor de los persas en 3 batallas, hizo que se restituyesen los prisioneros y la reliquia tan preciosa de la Santa Cruz que él mismo quiso llevar a Jerusalén para dar gracias a Dios por su victoria. Llegado a la puerta de la ciudad, el emperador, revestido de sus insignias imperiales y llevando la venerable reliquia, fue detenido por una fuerza invisible. El patriarca le hizo notar que con tales ornamentos no convenía llevar la cruz que Jesucristo había llevado con tanta pobreza y humildad. Entonces el emperador, renunciando a aquel fastuoso y elegante vestido, tomó un vestido común y, caminando con los pies descalzos, llevó sin dificultad la Santa Cruz hasta el Calvario, de donde el rey persa Cosroes la había quitado. Realizáronse numerosos milagros que consolaron al emperador y a los fieles. Este acontecimiento memorable es el que se celebra el día de hoy y se le llama la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Pues bien, ahora veamos por qué la Iglesia honra a la Santa Cruz, le da esa veneración. La Iglesia honra a la Santa Cruz porque fue el altar sagrado en que nuestro Señor Jesucristo se inmoló y ofreció por nosotros, el instrumento bendito con el que consumó la obra de nuestra redención, el arma y la señal para siempre gloriosa de su victoria sobre el demonio. La cruz fue toda empurpurada con su preciosa sangre. Por eso las reliquias de esta sagrada madera, en virtud de su contacto con el mismo cuerpo de Jesús y de esta relación con nuestra redención, tienen derecho a un culto, a una veneración especial, mayor que la que se atributa a las reliquias de los santos. Sin embargo, el culto que tributamos a la Santa Cruz no se refiere en modo alguno a la madera misma, sino a Jesucristo que murió en ella por nuestra salvación. Adorando la cruz, es al mismo Jesucristo a quien adoramos y damos gracias. Hay que decir de la verdadera cruz lo que el Concilio de Trento declara en general de las imágenes de nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Virgen y de los santos, diciendo en una parte: es a Jesucristo a quien adoramos, besando sus imágenes, descubriéndonos y postrándonos ante ellas, que solamente son esas imágenes una representación del mismo Cristo o de la Virgen o de los santos.
Toda cruz nos recuerda la cruz del Calvario. Por eso le agrada a la Iglesia dar a sus templos la forma de cruz. La coloca en lo alto de los edificios religiosos, en los ornamentos del sacerdote en el altar, en el mismo altar, en el sepulcro de los fieles. La lleva en las procesiones y procura hacerla honrar en todas partes, hasta en las plazas públicas, a lo largo de los caminos, en todas las casas, a fin de santificarlas, de hacernos recordar incesantemente el gran misterio del Calvario y de excitar a todos los hombres a la gratitud y al amor a Jesucristo, muerto por nosotros en la cruz. La cruz es honrada donde quiera se halle un cristiano. Antes era una señal de infamia, de vergüenza, reservada a los hombres más criminales y más desalmados. Después que Cristo fue clavado en ella, llegó a ser un símbolo de gloria y de bendición. Constantino, por respeto al divino crucificado, abolió el suplicio de la cruz. Pero también ella, como el mismo Salvador, vino a ser signo de contradicción. ¿Qué no han hecho los perseguidores, los herejes y los vándalos de todos los tiempos y de todos los países para quitarla, para destruirla? El mundo ha sido trastornado por causa de la cruz. Han pasado sus enemigos, otros pasarán todavía y permanecerá la cruz, emblema de honor, de consuelo, de victoria y de salvación. La cruz es el altar en que Jesús se inmola. El hombre culpable del crimen de lesa majestad divina había sido condenado a muerte eterna. Jamás la sangre de los machos de cabrío y de las terneras, ni los sacrificios de lo que podía haber en la tierra de más querido de su propia vida, hubiesen logrado salvarnos. Para tal rescate era necesario una víctima de un valor infinito. El Verbo Divino se dignó hacerse hombre para pagar la deuda del hombre. Se dignó tomar la forma de esclavo para rescatar un esclavo, la forma del pecado para expiar el pecado. Y para hacer concebir mejor, por una parte, el número y la enormidad de nuestros crímenes y por otra, la grandeza de su amor, no se limitó a pagar el mínimo necesario. Hubiera bastado aún menos de una gota de su sangre, sino que quiso derramarla enteramente y en medio de los tormentos más crueles. Por eso escogió el suplicio de la cruz, porque era el género de muerte más doloroso y más infamante. Ved a este tierno Isaac, a esta dulce e inocente víctima, al divino Cordero, extendido sobre el madero infamante. Hace de él el altar de un sacrificio. Es allí donde se inmola voluntariamente por nosotros, ofreciendo con amor a su Padre su sangre y su vida, por la expiación de nuestros pecados. Ora por sus verdugos presentes, pasados y futuros, diciendo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Dios acepta en olor de suavidad el sacrificio de su divino Hijo y nos perdona. Se satisface su justicia, la tierra se reconcilia con el cielo, y cancelada la cédula del decreto firmado contra nosotros,
que nos era contrario, la quitó de en medio, enclavándola en la cruz. ¿Quién podría decir cuántas gracias y bendiciones la divina víctima desde hace 19 siglos ha hecho descender desde este altar sobre su iglesia y sobre cada uno de sus hijos? De esa cruz, de ese altar, han fluido y fluyen todos los días sobre nosotros como torrentes el perdón, el consuelo, la fortaleza, la fe, la esperanza, el amor, la salvación. Allí desde la cruz nos enseña que para merecer el cielo es preciso seguirle subiendo con él a la cruz, es decir, aceptando por amor suyo la pobreza, las pruebas, las amarguras de la vida, el sufrimiento. Sufrió Jesús para entrar en su gloria. Ahora bien, no es el discípulo más que su maestro. Imitarle, practicando sus virtudes, su humildad y su obediencia, su paciencia y su caridad. Jesús callaba como un manso cordero y oraba por sus verdugos, su renunciamiento, su espíritu de abnegación. Con toda verdad podemos decir con el Catecismo que en el solo día de su pasión, Jesús ha manifestado en su persona todas las virtudes cuya práctica había mandado durante el tiempo que predicó en la tierra. La cruz es una cátedra sagrada, desde donde el Salvador hace descender en nosotros toda verdad, toda ciencia y toda sabiduría. ¿No es a sus pies donde el grande apóstol sacaba aquella ciencia incomparable, divina, con la que iluminó el mundo? Fue también al pie del crucifijo donde los santos Tomás de Aquino, Buenaventura, Vicente Ferrer y tantos otros fueron a sacar su doctrina celestial y a avivar su celo por la gloria de Dios. La cruz es el trono donde reina Jesús. La cruz, instrumento del suplicio de nuestro Señor, fue transformada en el instrumento de su triunfo. Ha venido a ser el trono donde reina sobre todas las criaturas. Por la cruz, Él ha vencido y triunfado en el cielo, es decir, aplacado la cólera de su Padre y satisfecho a su justicia. En primer lugar, la voz poderosa de su sangre pidiendo gracia tuvo crédito, que Dios nos perdonó y nos recibió como sus hijos y nos colmó de bendiciones en vez de maldiciones. Además, Jesús obtuvo para sí mismo, en cuanto hombre Dios, la soberanía en el cielo, sobre todos los santos y hasta sobre los ángeles, sobre todos los santos, puesto que ellos le deben su santificación y su glorificación, sobre todos los ángeles, puesto que, según el testimonio de San Pablo, Dios Padre hizo sentar a su Hijo por causa de su anonadamiento sobre todos ellos, a su derecha. Y al solo nombre de Jesús se dobla toda rodilla, hasta en el cielo. Con mucha mayor razón se puede decir también de la persona misma de Jesús, el Verbo encarnado, el hombre Dios glorificado. Además, los ángeles le deben, entre otros bienes accidentales, la alegría de ver los tronos que Lucifer y sus partidarios habían dejado vacíos en el cielo, ocupados por almas redimidas por su sangre.
Por la cruz Jesucristo venció la muerte y el infierno. Satanás había arrastrado al hombre en su rebelión, lo tenía encadenado con las más vergonzosas pasiones, con los errores más monstruosos, sumergido en las tinieblas y en las sombras de la muerte. Pero Jesús, clavando en el madero de su cruz el decreto de nuestra condenación y borrándolo con su sangre, nos ha librado. El demonio fue obligado a dejar su presa, y su imperio cedió el lugar al de Jesús crucificado. Christus vincit, Christus vence. Por la cruz Jesús fue ensalzado por su Padre, y a su nombre se dobla toda rodilla, no solamente en el cielo, sino también en la tierra y en el infierno. Con la cruz, motivo de escándalo para los judíos y de locura para los gentiles y el mundo paganizado, confundió la sabiduría de los sabios y desechó la prudencia de los prudentes. Por la cruz, Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Maestro, nuestro Rey. Es verdad que sus enemigos son numerosos y parece que se multiplican. Son todos los secuaces de Satanás, los idólatras, los libertinos, los impúdicos, los avaros, los ambiciosos, orgullosos, etc. Todos enemigos de su cruz. Pero echemos una ojeada al número de sus discípulos desde hace 19 siglos, de sus súbditos, de sus amigos que le aman, le siguen y no tienen otra ambición que la de imitarle. En el día de la suprema retribución, al fin de los tiempos, Jesucristo aparecerá con su cruz, radiante y triunfante, y entonces glorificará divinamente a los amigos de la cruz y los conducirá al cielo, mientras que rechazará y precipitará a sus enemigos en las llamas inextinguibles del fuego eterno. Agradezcamos a nuestro divino Salvador y Maestro todos los testimonios de amor, todos los beneficios, todas las enseñanzas que nos ha dado con su cruz. Que la vista de esta cruz sea siempre y en todas partes para nosotros como un memorial de su caridad, un compendio de sus divinas lecciones y un estímulo sagrado que nos excite a servirle fielmente y a imitarle perfectamente, a fin de que la participación de su cruz aquí en la tierra nos valga la participación de su gloria en el cielo. A Dios sean dados el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.